Terror en la casa embrujada, la leyenda urbana más aterradora que debes escuchar. Bienvenidos, oscurianos amantes del misterio. Hoy les presentamos una leyenda urbana que los dejará sin aliento. Adéntrate con nosotros en la oscuridad y descubre los secretos más oscuros de nuestra historia. ¿Estás listo para adentrarte en el lado oscuro de la leyenda urbana? ¿Crees en los espíritus y las leyendas urbanas? Entonces este es el lugar perfecto para ti. Prepárate para adentrarte en las historias más oscuras y escalofriantes que jamás hayas escuchado. No te lo puedes perder. La historia se trata sobre una pequeña aldea en un bosque, donde se rumorea que existe un culto siniestro que adora a la diosa oscura. Un día, un grupo de investigadores decide adentrarse en el bosque para descubrir la verdad detrás de la leyenda del culto. Allí descubren una casa abandonada y un cementerio, pero no encuentran evidencia alguna del culto. Sin embargo, al explorar más a fondo, encuentran un escondite secreto del culto, donde realizan sacrificios humanos y llevan a cabo rituales oscuros. Después de desmantelar el culto y detener a sus miembros, la leyenda continúa acechando en el bosque, y la gente sigue temiendo la existencia del culto y de la diosa oscura. La historia se convierte en una leyenda aterradora que se extiende más allá de la pequeña aldea, y muchos viajeros se aventuran en el bosque en busca de aventura, pero pocos regresan. La leyenda continúa siendo un misterio aterrador y oscuro en el bosque. ¿Empezamos? Había una vez una casa abandonada en medio del bosque que había sido habitada por una familia que había desaparecido sin dejar rastro. Los aldeanos decían que la familia había sido víctima de una maldición que había caído sobre la casa y que se había llevado a todos sus habitantes. La leyenda decía que una noche al año, el día en que los muertos volvían a la vida, las luces de la casa se encendían y se podía oír el llanto de los niños que habían desaparecido. Nadie se atrevía a acercarse a la casa, pero muchos curiosos se aventuraban a verla desde la distancia para ver si podían ver algo. Una noche de Halloween, un grupo de amigos decidió desafiar la leyenda y se adentraron en el bosque para llegar a la casa abandonada. Cuando llegaron a la casa, se dieron cuenta de que las luces estaban encendidas y que el llanto de los niños era cada vez más fuerte. Los amigos entraron en la casa y rápidamente se dieron cuenta de que algo estaba mal. La casa estaba llena de telarañas y polvo, pero los objetos parecían estar en su lugar como si hubieran sido usados recientemente. De repente, uno de los amigos encontró un diario escondido en una esquina de la casa. El diario pertenecía a la madre de la familia desaparecida, quien había estado tratando de liberarse de una maldición que había caído sobre la casa. La maldición había sido lanzada por una bruja que había vivido en el bosque y que había sido condenada a muerte por sus malas prácticas. La madre de la familia había intentado romper la maldición durante años, pero nunca había tenido éxito. Había sacrificado su vida para proteger a sus hijos de la maldición, pero la bruja había vuelto a tomarlos. De repente, las luces se apagaron y los amigos comenzaron a sentir una presencia oscura en la casa. Las puertas se cerraron y se bloquearon solas, y comenzaron a escuchar pasos que se acercaban. Desesperados por escapar, los amigos intentaron encontrar una salida, pero cada puerta estaba bloqueada. En ese momento, la maldición comenzó a manifestarse y cada uno de los amigos fue arrastrado por una fuerza invisible que los llevó a su perdición. Desde ese día, la casa abandonada se convirtió en un lugar maldito y nadie se atrevió a acercarse a ella de nuevo. La leyenda de la maldición se extendió por todo el bosque y muchos creían que los amigos habían sido víctimas de la maldición de la bruja, que seguía protegiendo su hogar y tomando a sus víctimas cada noche de Halloween. Los aldeanos que vivían cerca del bosque hablaban con miedo de la casa abandonada y la maldición que la rodeaba. Nadie se acercaba a la casa por miedo a sufrir el mismo destino que los amigos que se atrevieron a desafiar la leyenda. Los años pasaron y la casa abandonada seguía siendo un lugar maldito y aterrador. Muchos aventureros se acercaron a la casa para investigar, pero nunca regresaron. La leyenda de la casa se extendió a lo largo y ancho del país, convirtiéndose en una de las historias de miedo más famosas de todos los tiempos. Pero un día, un grupo de investigadores decidieron que era hora de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Armados con cámaras y equipos de investigación, se adentraron en el bosque y llegaron a la casa abandonada. Para su sorpresa, encontraron que la casa estaba vacía y que no había señales de vida en ella.
Pero mientras investigaban, encontraron una trampa oculta en el suelo. Al activar la trampa, se abrió un pasadizo secreto que los llevó a una cámara subterránea. En la cámara encontraron un cadáver que llevaba allí más de 100 años. Alrededor del cadáver, encontraron una serie de objetos que indicaban que había sido un miembro de la familia que había habitado la casa. La cámara también estaba llena de escritos en las paredes que hablaban sobre la maldición y la bruja que la había lanzado. Los investigadores comenzaron a desentrañar la historia detrás de la casa y la maldición. Descubrieron que la bruja había lanzado la maldición después de ser condenada a muerte por sus malas prácticas. La familia que había habitado la casa había tratado de liberarse de la maldición, pero nunca había podido hacerlo. Finalmente, los investigadores pudieron romper la maldición y liberar a la familia de su condena eterna. La casa abandonada ya no estaba maldita y se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban aprender más sobre la historia de la maldición y la familia que la había soportado. La leyenda de la casa abandonada ya no era una historia de miedo, sino una historia de supervivencia y liberación. Los investigadores habían descubierto la verdad detrás de la maldición y habían liberado a los espíritus atrapados en la casa. Pero la historia no terminó ahí. A pesar de que la maldición había sido rota, todavía había algo oscuro y maligno que habitaba en el bosque cercano a la casa. Los aldeanos comenzaron a reportar extraños sonidos y movimientos en el bosque, y algunos incluso afirmaron haber visto figuras oscuras y aterradoras. Los investigadores también notaron que algo estaba mal en el bosque, pero no podían poner el dedo en qué era. Fue entonces cuando un anciano del pueblo se acercó a los investigadores y les habló de una leyenda aún más antigua que la de la casa abandonada. La leyenda contaba la historia de un antiguo culto que había adorado a una diosa oscura en el bosque. La diosa exigía sacrificios humanos y los miembros del culto se habían escondido en el bosque después de que su culto fuera descubierto y desmantelado por las autoridades. Los investigadores comenzaron a investigar esta nueva leyenda y descubrieron que el culto todavía estaba activo. Los miembros del culto habían estado vigilando la casa abandonada y habían tratado de evitar que alguien descubriera la verdad detrás de la maldición. Finalmente, los investigadores pudieron infiltrarse en el culto y descubrieron que habían estado realizando sacrificios humanos en el bosque cercano. Los miembros del culto fueron capturados y llevados ante la justicia, y el bosque volvió a ser un lugar seguro. Pero a pesar de que la leyenda de la casa abandonada había sido resuelta, la leyenda del culto de la diosa oscura continuó, y muchos todavía temían adentrarse en el bosque. Con el paso del tiempo, se descubrieron más cosas sobre el culto de la diosa oscura. Se encontraron evidencias de que habían estado activos en la zona durante siglos, y que habían acumulado un gran poder y riqueza a través de sus prácticas siniestras. Además, se descubrió que la diosa a la que adoraban no era una deidad inventada, sino una entidad real y peligrosa que habitaba en el bosque. Los investigadores descubrieron que la diosa había sido invocada en varias ocasiones a lo largo de la historia, y que siempre había causado destrucción y muerte. Los aldeanos comenzaron a temer aún más al bosque, y muchos creían que la diosa aún estaba presente y vigilante, esperando su próxima oportunidad para causar caos y destrucción. A pesar de que el culto había sido desmantelado, algunos miembros lograron escapar y continuar con sus prácticas siniestras. Se rumoreaba que se reunían en un lugar secreto en el bosque, donde llevaban a cabo sus rituales y sacrificios. La leyenda del culto de la diosa oscura continuó aterrando a la gente durante generaciones, y muchos juraron no adentrarse en el bosque por miedo a encontrarse con ellos. Incluso los más valientes se aseguraban de estar bien preparados antes de aventurarse en el bosque, llevando armas y equipo de supervivencia. Aunque los investigadores lograron descubrir la verdad detrás de la leyenda de la casa abandonada, la historia del culto de la diosa oscura todavía acechaba en el bosque, y muchos seguían creyendo que era solo cuestión de tiempo antes de que volvieran a surgir y causar más terror y muerte en la región. Con el tiempo, la leyenda del culto de la diosa oscura se extendió más allá de los límites de la pequeña aldea y llegó a oídos de personas de otros lugares. La gente comenzó a hacer peregrinaciones al bosque en busca de aventuras y para comprobar si la leyenda era cierta. Pero muchos de ellos nunca regresaron. Se decía que el bosque era peligroso y estaba lleno de trampas mortales y criaturas siniestras que se alimentaban de los visitantes desprevenidos. Además,
los miembros sobrevivientes del culto eran conocidos por acechar a los viajeros solitarios y tomarlos como sacrificios para su diosa. A pesar de estos peligros, algunos aventureros seguían llegando al bosque en busca de emoción y aventura. Muchos afirmaron haber visto extrañas luces y escuchado gemidos y lamentos en la oscuridad. Otros afirmaron haber sido perseguidos por sombras aterradoras y haber visto figuras extrañas entre los árboles. Los rumores sobre el culto de la diosa oscura continuaron, y se decía que habían descubierto la manera de invocar a su diosa para que regresara a la tierra y extendiera su poder más allá del bosque. A medida que pasaban los años, la leyenda se fue desvaneciendo poco a poco, pero muchos todavía creían que había algo oscuro y siniestro en el bosque. La gente evitaba la zona y los niños eran advertidos de no jugar cerca del borde del bosque. Aunque la verdad detrás de la leyenda del culto de la diosa oscura nunca se aclaró completamente, todavía sigue siendo una historia de miedo que atrae la curiosidad de la gente y hace que muchos eviten adentrarse en el bosque. Espero que hayas disfrutado de esta leyenda urbana oscura tanto como nosotros. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.